son algunas de las diferencias que yo he visto siendo maestra tanto en México como aquí en Estados Unidos. Voy a hablar de algunas, no tiene ningún orden de importancia y sé que muchas se me están escapando. Si recuerdo algunas otras, pues a lo mejor hago más videos acerca de esto. La primera, la tecnología. La verdad es que aquí es abrumador la cantidad de tecnología que tenemos. Los niños tienen una Chromebook para trabajar, todas las escuelas tienen internet. Tenemos una TV en donde proyectamos. Nosotros tenemos una MacBook para trabajar, tenemos un iPad y sí, hay mucha tecnología aquí. No digo que en México no lo haya, porque sí lo hay, pero es muchísimo menos. Y normalmente los maestros tienen que llevar su propia computadora, si es que trabajan con computadora, o su propia tableta también. He visto que algunas escuelas, dependiendo de cómo utilicen sus recursos, su dinero, compran algunas televisiones, compran algunas impresoras o incluso computadoras para los maestros, pero la verdad es que es muy mínimo. Porque ese dinero ya sabemos que se ocupa para otras cosas. Otra diferencia que he visto son libros, y es algo que como maestra aquí en los Estados Unidos extraño un poco. En México, o al menos hasta cuando yo daba clases, teníamos libros en donde estaban todas las actividades enlistadas para los que los niños estuvieran trabajando. Teníamos español, libro de matemáticas, libro de lectura en español, se me pasó. Teníamos Sonora, que era la asignatura de Geografía e Historia para tercer grado. En cambio, aquí la verdad es que como tenemos el recurso de las computadoras, no hay mucho recurso para libros de texto o libros de actividades. Y como lo digo, es algo que extraño mucho porque es una guía muy importante para los maestros. Poder hacer actividades es muchísimo más fácil guiarnos desde qué actividades o qué objetivos necesitamos cumplir. En cuanto a libros para el disfrute de los niños, sí tenemos muchos libros. En mi caso, yo que trabajo en el área de español, tenemos muchos libros en español para que los niños lean tanto de ficción como de no ficción, que en México serían libros, cuentos y libros informativos. Tenemos muchísimos recursos, obviamente muchísimos más en inglés, pero incluso en español también tenemos mucho. Otra diferencia entre la educación aquí en Estados Unidos con la educación en México es el currículo y cómo se lleva. En mi caso, que es tercer grado, yo tengo solamente 3 materias al día. Aquí tenemos un horario de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, y durante ese horario tenemos ELA, que sería básicamente inglés, pero pues como mi contenido es en español sería ELA en español. Tenemos matemáticas y tenemos otra que se llama content o contenido, que ahí es donde abarcamos cosas de estudios sociales, de geografía, de historia, de salud, de ciencias, etcétera. En cambio, en México tenemos un currículo muchísimo más estructurado y vemos muchísimas más materias en menos tiempo. Tenemos español, matemáticas, Sonora, que Sonora lo tenemos 3 días a la semana, ciencias naturales. Creo que esas eran las materias, porque en cuarto grado ya se agregaban historia y geografía. Pero sí, son muchas más materias las que se abarcan en México en mucho menos tiempo. En cambio, aquí es muchísimo más tiempo dedicado para las materias, sobre todo para ELA o español y matemáticas. Si hay algo que recuerde o que pueda agregar, o mucho gusto o lo investigo o se los platico desde mi experiencia.